Bueno, ahora tenemos este problema que pues es del capítulo 5 del libro de Física Universitaria de Circe y Szymanski. Generalmente utilizado más para ingenierías, pero también puede utilizarse en algunos problemas para física médica. El capítulo 5 es aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, en la figura, que dice aquí, figura 568, tenemos un plano inclinado. Dice que la masa 1, que es esta que tenemos aquí, es de 20 kilogramos con un ángulo alfa de inclinación de 53.1 grados. El coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa, o sea, en esta superficie, es de 0.40. ¿Cuál debe de ser la masa 2 del bloque que cuelga si debe descender 12 metros en los primeros 3 segundos después de que el sistema se libera a partir del reposo? Entonces, en este problema tenemos, podríamos decir, una mezcla de conceptos físicos que debemos de aplicar. Y reconociendo los datos, vamos a escribirlos entonces. Tenemos nosotros el dato de la masa 1, que dice que es de 20 kilogramos. Tenemos el ángulo de inclinación de 53, un coeficiente de fricción cinética de 0.40. Y nos preguntan cuánto debe ser la masa 2. También nos dan unos datos más. Nos dan que la masa 2 debe descender 12 metros. Eso lo podemos tomar inicialmente como una distancia. Sí, es una distancia de hecho. Dice que desciende 12 metros en los primeros 3 segundos, o sea, un tiempo nos dan también. 3 segundos después de que el sistema se libera del reposo. ¿Qué significa liberar de reposo? Que la velocidad inicial de este movimiento es 0. Ok, entonces ya sabemos que esto es un ejercicio de aplicaciones de las leyes de Newton. Sin embargo, en este problema también nos dan datos que son de un tipo de movimiento rectilíneo. Si asumimos que la masita viaja en una sola dirección hacia abajo o puede ser hacia arriba del plano inclinado, bueno, tendría que ser hacia arriba, ¿verdad? Porque dice que masa 2 va a descender, significa que al descender masa 2 va a jalar M1 hacia arriba, ¿sí? Entonces M2 viaja hacia abajo 12 metros en los primeros 3 segundos. Entonces, ¿qué tipo de movimiento rectilíneo llevaría M2 también? Sabiendo que viaja en una sola dirección, por eso tenemos movimiento rectilíneo. Sería movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante, o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Sabemos que este movimiento no puede ser, vamos a poner las opciones aquí, A, movimiento rectilíneo uniforme, B, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y C, vamos a poner también caída libre. ¿Sí? Ahora, caída libre no puede ser. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando un cuerpo está bajo caída libre, está bajo la aceleración de la gravedad, ¿verdad? ¿Okay? La aceleración debería ser de la gravedad. En este caso no es caída libre porque la masita está atada a una cuerda. O sea que la aceleración depende también de la aceleración relacionada a esta masa que está sobre el plano inclinado. No está cayendo libremente bajo la acción de la gravedad. Entonces no puede ser caída libre. Tendríamos que analizar entre movimiento rectilíneo y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque ya di la respuesta. No puede ser movimiento rectilíneo uniforme porque estos cuerpos, a menos que el ejercicio dijera, no van a velocidad constante, ¿sí? Esto no va a velocidad constante porque posiblemente las dos masas tienen velocidades diferentes y también si hay fricción en esta superficie, eso va a alterar a que la masa no vaya a velocidad constante. Entonces no es movimiento rectilíneo uniforme y al final la respuesta sería que este movimiento es del tipo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ¿de qué nos sirve saber eso? Quizás no lo descubramos inicialmente, pero en el camino lo podemos descubrir. Lo vamos a dejar para un rato. Para comenzar, los problemas de aplicaciones en las leyes de Newton, siempre nosotros tenemos que partir con los diagramas de cuerpo libre. Ese debe ser nuestro primer paso siempre.
¿ok? Diagramas de cuerpo libre. En este caso vamos a ocupar dos diagramas de cuerpo libre porque hay dos cuerpos relacionados. Y como están conectados con la misma cuerda, vamos a asumir que están bajo la misma tensión. Entonces, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para M1. Vamos a ver un momento. Y un diagrama de cuerpo libre para M2. Voy a poner los títulos en este color. M1 y M2. De estas dos masas, la M1, la masa 1, está sobre un plano inclinado. Entonces, voy a trasladar el dibujo de la masa M1, lo voy a dibujar en este caso como un bloquecito. A ver, es de color como amarillo. Vamos a tratar de ir con los colores. Uy, se convirtió en círculo. Así, más o menos. Voy a colocar los ejes. Aquí voy a poner paralelo al eje X, paralelo al plano inclinado el eje X, como que yo hiciera esto, una línea paralela. ¿Sí? Vamos a alinearla mejor. Y perpendicular al eje X, vamos a poner el eje Y. Este es el eje Y. Y este va a ser el eje X para la masa 1, ¿verdad? Solo para la masa 1. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, en el caso de los planos inclinados, para que se nos simplifique la descomposición de fuerzas, conviene más hacer rotar los ejes, rotar el plano cartesiano. Conviene más porque si no vamos a tener que descomponer demasiadas fuerzas. Entonces eso mismo es lo que estoy haciendo ahora. A ver si lo puedo mover todo, sí. Ok, ahora listo. ¿Qué fuerzas tenemos en este caso? ¿Qué fuerzas tendríamos? Bueno, la primera que siempre tenemos que dibujar debe ser el peso, ¿verdad? Lo vamos a dibujar en azul. El peso siempre actúa vertical hacia abajo. En este caso va a ser masa 1 por gravedad. ¿Ok? Siempre hay que también poner de qué masa nos estamos hablando. En este caso, masa 1, porque eso va a importar en las ecuaciones. Y si solo le ponemos masa a todo, nos podemos confundir. ¿Ok? Listo. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bueno, tenemos una superficie de contacto. Siempre que un cuerpo está en contacto con otra superficie, entonces está actuando una normal. Y una normal se dibuja perpendicular a la superficie, o sea, a 90 grados con la superficie. En este caso, a 90 grados también con el eje X, porque el eje X es paralelo a la superficie. ¿Ok? ¿Qué más? También tenemos una cuerda. Entonces, hay que poner una tensión. Siempre que tengamos cuerda, vamos a tener una tensión que se va a dibujar saliendo del cuerpo paralelo a la cuerda. Le voy a poner T. ¿Ok? Y por último, en la masa 1 también habla de que existe un coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la rampa. O sea, aquí en esta superficie hay fricción. Entonces, la fricción siempre se opone al movimiento. Y si este va a bajar, porque el ejercicio dice que debe descender, entonces este va a subir, su movimiento va a ser de subida. Eso significa que en este caso la fricción va a ir en este sentido. Y así la vamos a dibujar. La voy a poner de color rojo. Y es fricción cinética porque el cuerpo se está moviendo, ¿verdad? ¿Ok? Ese sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Ah, falta algo más. Aquí ustedes pueden ver de que el plano inclinado tiene un ángulo respecto a la horizontal. Siempre en estos casos del plano inclinado, ese ángulo que está respecto a la horizontal siempre está colocado, siempre existe entre el eje Y negativo y mi componente, y mi peso, y mi vector de peso. ¿Ok? Siempre va a ser así. Entonces, si proyectamos hacia los ejes, vamos a tener un componente de peso en el eje Y y un componente de peso en el eje X. Aquí. Eso van a ser. Si ustedes ven aquí, de acuerdo a cómo pusimos los ejes, el peso está repartido entre estos dos, entre este cuadrante. Entonces eso significa que tiene componentes. Ahora, como el ángulo que tengo está respecto al eje Y y no respecto al eje X,
entonces la trigonometría se me va a rotar. Y este componente va a ser masa 1 por gravedad, coseno del ángulo alfa, y el que tengo aquí va a ser masa 1 por gravedad, seno de alfa. Es decir, el componente en X de peso es con seno y el componente en Y del peso es con coseno. Esto es, como les repito, porque el ángulo que tenemos está respecto al eje Y y no respecto al eje X. ¿Okay? Y ese sí sería el diagrama de cuerpo libre de M1. Le voy a poner aquí diagrama de cuerpo libre de M1. Y diagrama de cuerpo libre M2, que vamos a hacerlo ahora mismo. Ok, en el caso del diagrama de cuerpo libre para M2 es más sencillo porque este cuerpo está guindado, horizontal, entonces lo vamos a dibujar también como una cajita. Y en este cuerpo hay menos fuerzas involucradas. Vamos a ver. Ok, dibujamos los ejes también. El eje Y en este caso va a ser como siempre vertical y el eje X va a ser horizontal, ¿sí? Aquí no rotamos los ejes, no va a ser necesario. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Bueno, como siempre tenemos el peso dirigido verticalmente hacia abajo, en este caso sería M2 por gravedad. Normal no tenemos, porque este cuerpo no está en contacto con ninguna superficie, ¿ok? Sin embargo, sí tenemos una cuerda, entonces sí va a existir una tensión. Vamos a dibujarla, tensión hacia arriba, y le vamos a poner T, el mismo nombre que el anterior. ¿Por qué? Porque sí es la misma tensión, ¿sí? Es la misma tensión mientras estén conectados a la misma cuerda. ¿Ok? Siempre que un problema dice que están conectados a la misma cuerda y la polea no tiene fricción, entonces podemos asumir que es la misma tensión en ambos cuerpos. Y por eso no le pongo T1 y T2, sino que le pongo la misma T, porque estamos hablando de la misma. Y este sería el diagrama de cuerpo libre de M2. Eso es todo lo que necesitamos. Ahora, ¿qué sigue? Luego de asegurarme de haber dibujado bien los diagramas de cuerpo libre, debo seguir para entonces comenzar a analizar a partir de las leyes de Newton. ¿Ok? El problema me pide la masa 2, pero asumiendo entonces que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, eso significa, vamos a volver a escribir acá, que hay aceleración, ¿verdad? Hay aceleración. Existe aceleración, vamos a poner. ¿Ok? Eso significa que la ley de Newton que se va a cumplir en el sentido que hay aceleración va a ser la segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con el análisis de esto. Voy a borrar esto. Y vamos a partir esto para hacer el análisis para cada una de las masitas. Vamos a separar aquí. Este verde, aquí. Y primero vamos a hacer las ecuaciones de las leyes de Newton para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Por eso es súper importante que nuestros diagramas estén bien hechos, porque ahora vamos a hacer ecuaciones a partir de estos diagramas. Si nos comemos una ecuación, una fuerza, o nos equivocamos para dónde va, en la ecuación eso se refleja y todo el resto del problema va a estar incorrecto. Ok, entonces vamos a comenzar con sumatoria de fuerzas, aplicando la segunda ley de Newton. Comencemos. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué ley de Newton va a aplicar ahí? Va a ser la segunda. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a masa 1 por aceleración. ¿Por qué? Porque el movimiento va en el sentido que yo llamé X. En este sentido va el movimiento. ¿Ok? O sea, la aceleración va en ese sentido, en el sentido de X. Ahora, analicemos el lado izquierdo de esta ecuación. Estoy diciendo que aquí voy a poner la sumatoria de mis fuerzas que existen en X. ¿Qué fuerzas hay en el eje X? Este es mi eje X. Entonces, en esta ecuación voy a colocar todas las fuerzas que van en ese sentido. Y vamos a tomar por notación, sí, lo voy a escribir acá,
como asterisco, positivas en sentido del movimiento. ¿Ok? El movimiento va hacia allá. Eso significa que las que van en ese sentido son positivas y las que van en este sentido son negativas. Lo cual concuerda con el análisis que ya habíamos planteado para la fricción, ¿verdad? Entonces, en el eje X aquí ustedes pueden ver que primero tenemos la tensión. Bueno, podemos dibujar la tensión. Va a ser positiva porque va en sentido del movimiento. Otra fuerza que tenemos es la fricción. La vamos a escribir negativa porque va en contra del movimiento, y que no se nos olvide el componente de peso del peso, el componente en X del peso, perdón. Y esa sería negativa también. Va en el sentido contrario al movimiento. Voy a escribir M1G seno de alfa, y eso es igual a masa 1 por aceleración. ¿Okay? Ahí tenemos una ecuación de la masa M1. Recordando que estamos haciendo unas ecuaciones para X y unas ecuaciones para Y, porque las fuerzas son vectores, ¿verdad? Entonces no puedo mezclar las fuerzas en X con las fuerzas en Y. Ahora, vamos a hacer también sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué ley de Newton aplica aquí? ¿Ok? Como mi cuerpo no está teniendo un movimiento en este sentido, en Y yo no tengo aceleración. En Y la aceleración es 0. Mi cuerpo solo se mueve en lo que yo estoy tomando como X. Entonces, aquí vamos a tener que aplicar la primera ley de Newton, donde la sumatoria de fuerzas, si no hay aceleración, va a ser igual a 0. ¿Ok? Y volviendo al diagrama de cuerpo libre, este es el eje Y. Vamos a colocar ahí las fuerzas que están en ese sentido. Y vamos a tomar positivas para arriba y negativas para abajo, como siempre, porque en este caso no hay movimiento. Entonces, hacia arriba tenemos la normal, y hacia abajo tenemos solamente la componente de peso en Y, ¿okay? Que sería negativo, masa 1 por gravedad, coseno de alfa, y eso es igual a 0. ¿Okay? Y de ahí tenemos algo importante, simplemente que la normal va a ser igual a la componente en Y del peso, que es M1G coseno de alfa. No vamos a sustituir valores aún, porque necesitamos encontrar una incógnita que es la masa 2. Podemos hacerlo hasta el final, despejando nuestras ecuaciones. Ok, listo. Esas serían nuestras dos ecuaciones para el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Ahora vamos a pasar a las ecuaciones de la masa 2. En este caso, no necesitamos hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, porque como ustedes pueden ver, no hay ninguna fuerza dirigida en ese eje. Entonces solo vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, igual a cuál ecuación, a cuál ley de Newton. En este caso, este cuerpo está descendiendo. O sea, la aceleración sí va en el sentido en Y. Este es el eje Y la aceleración también va en ese sentido. Entonces vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 2 por aceleración. ¿Sí? Asumiendo que es la misma aceleración porque están conectados con la misma cuerda. Entonces el movimiento de este conecta con el movimiento de este. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué fuerzas tenemos en el eje Y? Tenemos una tensión y tenemos el peso. ¿Cuál va a ser positiva y cuál va a ser negativa? De nuevo, tomamos positivas en sentido del movimiento. ¿Ok? Bueno, lo vamos a escribir mejor. Positivas a favor del movimiento, sería correcto. A favor del movimiento. Es decir, aquí el movimiento es hacia abajo. Entonces las que vayan hacia abajo van a ser positivas. Aquí el peso también va hacia abajo. Entonces va a quedar M2 por gravedad menos la tensión igual a masa 2 por aceleración. Si ustedes ven en este caso, la aceleración queda negativa porque va en contra del sentido del movimiento. Mientras que aquí quedaba positiva porque va a favor. ¿Okay? Y eso es importante. Voy a volver a escribir esto. Ay. Lo voy a dejar así. Y aquí ya tenemos dos ecuaciones. ¿Okay? Tres ecuaciones. Tenemos esta y esta. ¿Okay? Recordando, nuestra incógnita aquí es, vamos a colorearla, la masa 2. No conocemos el valor de la masa 2, que es la que está colgando. Entonces lo que tenemos que hacer es jugar con todas las ecuaciones que tenemos
¿sí? Con todas las ecuaciones que tenemos, para nosotros encontrar una ecuación de la masa 2. ¿Ok? Entonces, podemos hacer varias opciones matemáticamente hablando, pero nos vamos a ir por el camino de sustituir una ecuación en otra, revisando siempre qué otras incógnitas tenemos. Entonces, vamos a comenzar con esta ecuación, la primera que habíamos formado. Ustedes pueden ver de que de esta ecuación no conocemos la tensión, tampoco conocemos la fricción. Sin embargo, podemos sustituir por la fórmula de fricción, ya lo vamos a hacer. El ángulo lo conocemos, masa también, gravedad también, y no conocemos la aceleración. De esa primera ecuación, la voy a volver a escribir acá. Por ahora, lo único que puedo hacer es sustituir por la fricción. Recordando, la fórmula de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la normal. Y si ustedes ven, de la segunda ecuación ya tenemos a qué es igual a normal. Eso significa que la fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por todo esto que tenemos acá. Masa 1, que la conocemos por gravedad, por coseno del ángulo, que también lo conocemos. Y eso lo vamos a sustituir acá. ¿Okay? Entonces, tensión menos mu cinético, masa 1 por gravedad, por coseno del ángulo, menos, y aquí escribo el resto de la ecuación, que sería esto, ¿verdad? Masa 1 por gravedad, seno de alfa es igual a masa 1 por aceleración. ¿Okay? De ahí, si ustedes notan, pues lo más que podemos hacer es sacar algunos factores en común. Digamos, aquí los factores en común los voy a marcar en azul. Masa 1 está entre estas dos, la gravedad también, y eso es todo. Vamos a factorizar eso. Entonces me va a quedar masa 1 por gravedad. También puedo factorizar el símbolo negativo. Es como tener un negativo 1. Lo voy a factorizar también. Este negativo está en ambos. Entonces voy a factorizar el negativo, y eso significa que dentro de mi paréntesis, sí, imagínense que de este término estoy sacando el M1G, que me queda mu cinético por coseno de alfa. Acá me va a quedar positivo porque saqué el negativo como factor común. ¿Ok? Positivo. Y acá lo que me va a quedar es el resto. Seno de alfa. Cierro paréntesis, igual a masa 1 por aceleración. Y eso es lo máximo que puedo hacer matemáticamente en esa ecuación. ¿Ok? Ecuación 1. Voy a separar esta parte. Y vamos a irnos a la ecuación 2, podemos llamarla. Esta es la 1. Y esta es la 2. Ok, en el caso de la ecuación 2 tenemos M2 gravedad menos tensión es igual a M2 aceleración. Ok, en la ecuación anterior, como lo que sigue es jugar entre estas dos ecuaciones para despejar para mi incógnita, que es M2, así que también lo tenemos aquí, ¿verdad? Está en ambos lados. Entonces, aquí puedo hacer un movimiento de despejar para la tensión y sustituirla en esta ecuación. Vamos a hacer eso. Entonces, si yo despejo para tensión, acá voy a tener M2 por gravedad. Este término lo voy a pasar para aquí. Está positivo, entonces va a pasar a negativo o a restar. Menos M2 aceleración. Y la tensión, que está negativa, la voy a pasar al otro lado a positiva. Igual a la tensión. ¿Ok? Y de aquí podemos ver que también es factor común M2. La vamos a factorizar. M2, gravedad menos aceleración, es igual a tensión. ¿Ok? Y ahora ya tenemos dos ecuaciones donde esta que tenemos acá la podemos sustituir. Acá estamos diciendo que todo esto es igual a la tensión. Entonces esto lo puedo sustituir acá.
Eso vamos a hacer ahora mismo. Ok. Vamos a ponerle nombre a estas ecuaciones también nuevas. Le vamos a poner a esta la ecuación 3 y a esta la ecuación 4. Entonces voy a sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Okay. Entonces, si ustedes ven, la ecuación 3 comienza con tensión, pero ahora, en vez de escribir tensión, voy a escribir a lo que es igual a tensión. La tensión es igual a M2, gravedad menos aceleración, menos el resto de la ecuación. M1, gravedad, mu cinético por coseno de alfa, más seno de alfa igual a M1 por aceleración. Y ahora sí, podemos formar una ecuación donde, si ven acá, ya solo nos queda despejar para nuestra incógnita, que es M2. En el resto de la ecuación ya no tenemos M2. Entonces hagamos eso. Despejando para M2. Entonces, ¿cómo despejamos para M2? Vamos a hacerlo paso a paso. Primer paso es, todo lo que esté sumando o restando va a pasar al otro lado. Si ustedes ven, todo este término está restándose. Aquí está restándose. Entonces, todo este término va al otro lado a sumar. Nos va a quedar M2, gravedad menos aceleración, es igual a masa 1 por aceleración más todo ese término. ¿Ok? Y por último, para dejar M2 sola, tenemos estos dos, que todo este término, como lo escribí en paréntesis, está multiplicando con M2. Entonces, todo esto pasa a dividir. Entonces, M2 es igual a M1 aceleración más M1 gravedad, mu cinético por coseno de alfa más seno de alfa. Todo dividido entre gravedad menos aceleración. No es necesario poner el paréntesis, pero si ustedes quieren pueden ponerlo. ¿Ok? ¿Qué más se puede hacer aquí? Pues matemáticamente, si ustedes ven en el numerador, también hay un factor común, pues solo para dejarlo más bonito, de M1. Entonces podemos volver a factorizar eso. Si volvemos a factorizar ese resultado, entonces en el numerador queda M1, abro paréntesis, aceleración, más gravedad, mu cinético, bueno, puedo abrir doble paréntesis si quieren, por coseno de alfa, más seno de alfa. Y cierro doble paréntesis. Sobre gravedad menos aceleración. Y bueno, ahora vamos a revisar si realmente podemos ya encontrar M2 con los datos que tenemos. Vamos a hacer un check. Entonces, M1 sí lo tenemos, ¿verdad? Nos lo dio el problema, 20 kilogramos. Es un dato que sí tenemos. Pero aquí tenemos aceleración. ¿El problema nos dio aceleración en algún momento? No, el problema no nos da aceleración. Pero vamos a ponerle X y vamos a revisar el resto. Y ya vamos a regresar a eso. Tenemos gravedad, sí, 9.8 la conocemos. Mu cinético, el problema también lo da. El ángulo también lo da. Y aquí, de nuevo, no tenemos aceleración. Entonces, antes de poder encontrar M2, tenemos que hacer un procedimiento más para aceleración. Aunque el problema no nos está dando directamente la aceleración, sí nos está dando datos de movimiento rectilíneo uniforme, como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces tenemos que regresar a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para encontrar esa aceleración. Vamos a tomar estos datos. Los voy a llevar para acá. Y entonces, con estos datos, puedo ayudarme para encontrar la aceleración. Recordando las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vamos a ver.
es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tengo una de posición, que es posición final, es igual a posición inicial, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, y hay una más de velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por un desplazamiento en X. En Y podría ser. En este caso es un desplazamiento en Y. Este D es un desplazamiento en Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de estas ecuaciones me conviene usar? También considerando que velocidad inicial es 0, ¿verdad? Entonces, en estas ecuaciones este término es 0. Y aquí sería un Y final, Y inicial, porque esta masita se mueve en Y. Esto es un delta Y. ¿Ok? ¿Cuál de estas ecuaciones me conviene usar? Si tengo delta Y, ¿sí? Desplazamiento en Y, tengo tiempos y velocidades iniciales. Si ustedes notan, por ejemplo, esta depende de velocidad inicial, que es 0, pero velocidad final no tenemos, entonces esta no la podemos usar. La vamos a tachar. ¿Ok? En el caso de la tercera, es una ecuación que siempre se utiliza cuando no tenemos tiempo y también depende de una velocidad final, que no la conocemos, entonces tampoco la podemos usar. La única que queda utilizar es esta, ¿ok? Que se puede escribir como Y final es igual a Y inicial. Este término es 0, entonces no lo vamos a escribir, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Ok? Pero sabemos que un delta Y implica tener Y final. Este Y lo voy a pasar a restar. Menos Y inicial es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Que es lo mismo que decir delta Y es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. De esa ecuación yo ya tengo todo para despejar para la aceleración. Vamos a hacer eso entonces. ¿Okay? La aceleración tiene, en este caso, multiplicando a un medio y multiplicando a t cuadrado. Eso significa que esos dos términos pueden pasar a dividir al otro lado. Entonces me va a quedar delta y dividido entre un medio por t cuadrado es igual a aceleración. ¿Okay? Aquí no necesitamos sacar raíz cuadrada porque no es a t quien estamos despejando, es a la aceleración, y la aceleración no tiene un cuadrado. Esto también se puede reescribir matemáticamente. Cuando dividimos entre un medio es lo mismo que multiplicar por 2. Entonces se multiplica 2 por el delta y dividido entre t cuadrado es igual a aceleración. Y con eso ya podemos encontrar nuestra aceleración. Vamos a escribirlo acá. Aceleración es 2 veces delta y sobre tiempo al cuadrado. Sustituyendo nuestros datos, entonces, la aceleración es 2 veces el desplazamiento de 12 metros dividido entre un tiempo al cuadrado de 3 segundos. Al hacer esta operación en la calculadora debería de darnos 2.67 metros por segundo al cuadrado. Y esa va a ser la aceleración del movimiento. Sin embargo, esa no es la respuesta que andamos buscando, ¿verdad? Vamos a volver a nuestra ecuación de M2. La voy a traer para acá. Y ahora sí ya tengo todos los datos para sustituir M2. Ok, vamos a hacer la sustitución numérica. Tenemos M2 que es igual a 20 kilogramos, era M1. Sí, 20 kilogramos. Voy a escribir acá. 20 kilogramos por una aceleración de 2.67 metros por segundo al cuadrado más, voy a escribir esto en paréntesis, una gravedad de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y voy a volver a abrir paréntesis, un mu cinético que es de 0.40 por coseno de un ángulo de 53.1 más seno de 53.1 grados. Volvemos a cerrar paréntesis y cerramos bracket. Porque ese 20 kilogramos que está fuera de la ecuación está multiplicando todo. ¿Okay? Aquí hay que tener mucho cuidado con la calculadora. Si no, hacerlo parte por parte.
dividido todo también entre 9.8, que es la gravedad, metros por segundo, menos una aceleración de 2.67 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Al realizar esos procedimientos en la calculadora, si quieren pueden hacer solamente el numerador primero, debería de darles aproximadamente 257.2 entre 7.13. No voy a escribir las unidades ahorita, pero ahora sí, eso debería de darles 36.1 kilogramos aproximadamente. Voy a poner aquí aproximadamente. Podrían variar un poco los decimales dependiendo de cómo lo hicieron en la calculadora. ¿Ok? Entonces, aquí está la respuesta final de este problema. 36.1 kilogramos debería de pesar M2 para cumplir con las condiciones que da el problema. ¿Ok? En esta parte sí hay que tener mucho cuidado con el orden de operaciones de la calculadora. ¿Ok? En la calculadora. Y eso sería todo por este problema que nos pedía encontrar. ¿Cuál debe ser la masa M2 para que descienda 12 metros en 3 segundos después de que el sistema se libere del reposo, ¿verdad? Haciendo un resumen rápido, entonces comenzamos por escribir los datos, luego hicimos nuestros diagramas de cuerpo libre, dos separados porque hay dos masas relacionadas en este plano inclinado. En la masa que está en el plano inclinado, la M1, rotamos los ejes para no tener que descomponer tantas fuerzas, hicimos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. En la masa M2 solo fue necesario hacer sumatoria de fuerzas en Y porque en X no tenemos. Y luego empezamos a jugar con las ecuaciones, ¿verdad? Sustituimos en una ecuación, por ejemplo en esta, sustituimos la ecuación de la fricción y luego sustituimos la otra ecuación en esta para eliminar la incógnita de la tensión. ¿Sí? Y al final llegamos a esta ecuación donde despejamos para masa 2 y nos dimos cuenta que nos hacía falta la aceleración, pero el problema nos da datos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para de ahí encontrar la aceleración y ya poder sustituir los datos y llegar a la respuesta final. Eso sería todo por este video.